Bueno, buenos días a todos. Cuando nos invitaron a plantear esta presentación, cuando Ricardo nos comentó esta oportunidad de participar en un panel hablando de la gestión de audiencias, yo me hacía varios planteamientos. Por un lado, la posibilidad de decir, bueno, vamos a mirar las cifras, vamos a hacer análisis de cómo van evolucionando en los distintos canales, si van evolucionando mucho en los celulares, si van evolucionando más en tabletas, cómo va bajando el acceso a las webs de tipo desktop o al impreso. Pero por algún motivo yo estaba seguro que muchos de los compañeros que iban a participar durante estos 3 días de ponencias iban precisamente a hacer ese tipo de análisis, como es normal. Analizar un poco cómo está evolucionando la audiencia, dónde está creciendo, dónde está decreciendo, dónde tenemos los problemas, dónde debemos hacer esfuerzos. Y pensé que quizás sería mejor no inundar con más datos, que seguro que llevamos a tener y ya tenemos, y buscar una forma un poco más conceptual de plantearnos cómo debemos acercarnos a esas audiencias. No cabe duda, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, que la audiencia debe ser nuestra brújula. La audiencia, de alguna manera, debe guiarnos las decisiones. La audiencia nos va a permitir manejar muchas cosas y su conocimiento es clave para conseguir diferentes objetivos. Por plantear algunos, yo creo que de todos estos o de algunos de estos ya se ha hablado, ¿no? Pero nos interesa fidelizarla, nos interesa que la audiencia esté con nosotros cuanto mayor tiempo posible mejor. Nos interesa fortalecer nuestro posicionamiento de marca, que nuestra marca esté bien posicionada, que sea una marca referente, que cuando alguien quiera buscar un contenido, una información, ojalá en vez de ir a los buscadores, como nos contaba Jorge en esas tendencias, pues alguno todavía quede que quiera venir a ver nuestra marca porque le ofrecemos cierta credibilidad. Nos permite conocer esa audiencia, detectar nuevas oportunidades, nos permite conocerla, nos permite saber qué intereses tiene y, por tanto, detectar estas nuevas oportunidades, tanto editoriales como comerciales. También este conocimiento es fundamental para orientar productos editoriales. No nos olvidemos de que al final somos medios de comunicación. Nuestro fuerte, nuestro background tiene que ver con la gestión y la generación de contenidos y la producción de esos contenidos. Es verdad que está cambiando, hay una transformación profunda en la manera en que tenemos que transmitir esos contenidos a la audiencia, pero yo no creo que tengamos que cambiar lo que debemos transmitir. Probablemente sí la forma y sí el canal, pero tenemos que ser fuertes en nuestra fortaleza, que es el conocimiento, son los contenidos, son la capacidad de análisis, la capacidad de confrontación de esas informaciones, etcétera, etcétera. Eso nos permite, y hay ejemplos bien interesantes en el mundo, generar nuevos productos editoriales. Si conocemos nuestra audiencia, conocemos nuestros intereses, podemos generar también productos editoriales diferenciados que nos permitan llegar a ellos. Y, obviamente, no nos olvidemos de los anunciantes, que es el otro gran pilar de este negocio, y nos permite poner en valor nuestros contenidos, nuestra difusión, delante de los anunciantes. Por tanto, es fundamental el conocimiento, pero no por sí mismo. No sirve de nada tener el dato, sino que el conocimiento es fundamental, pero para hacer algo con ello, ¿de acuerdo? Para que sea nuestra brújula ese conocimiento de la audiencia. En la práctica, uno de los objetivos podría ser plantear el atraer a los nuevos anunciantes o a los anunciantes tradicionales que quieren tener presencia en nuevos canales a través de la calidad del conocimiento de la audiencia. El conocimiento de la audiencia, tener los datos de cada uno de ellos. Podemos estar hablando también de qué importantes serían los muros de pago, poder tener monetización a través de suscripciones, a través de registro. Bueno, es otro camino. Pero yo no sé abierto a cuántos, probablemente abiertos a relativamente pocos. Si se fijan en los muros de pago exitosos en este momento o medianamente exitosos, corresponden fundamentalmente a productos básicamente de nicho. Tenemos grandes ejemplos de diarios económicos, por ejemplo, o de diarios justo en el otro extremo de información hiperlocal, que realmente es su producto de nicho, información que solamente ellos tienen. Yo me preguntaría cuántos de nosotros, diarios de otro no tan de nicho, realmente pueden explotar un muro de pago que justifique esa monetización y que realmente vaya a justificar las operaciones a través de los ingresos. No digo yo que no haya que hacerlo, no lo descarto en absoluto, pero tenemos que pensar en que también
tenemos que atraer a los anunciantes. Y para los anunciantes es fundamental el conocer ese conocimiento de la audiencia, pero un conocimiento de calidad. No es tan importante la cantidad, sino la calidad en el conocimiento. Tener 50 millones de seguidores en Facebook está muy bien, es muy interesante. ¿Pero para qué? Lo importante es conocer, más vale tener muchos menos, pero bien perfilados, bien conocidos, sobre los que podamos hacer gestión sobre ellos. Y esa gestión y ese conocimiento, desde nuestro punto de vista, debe ser pensando en una experiencia global. De nuevo, está clarísimo cuáles son las tendencias, el aumento en el consumo de contenidos a través de smartphones, a través de canales digitales, pero no olvidemos el resto de nuestros canales, porque el conocimiento de la audiencia debe ser transversal. Debemos gestionar ese conocimiento y tener información desde todos los puntos de vista, porque no olvidemos que nuestra audiencia está en todas partes. Estamos hablando de la audiencia siempre desde el punto de vista digital. Hace unos años hablábamos de lectoría. Bueno, ya no se habla más de lectoría. La lectoría era nuestra audiencia. No sé si recuerdan que en algún momento también tuvimos una audiencia en otros canales. No lo olvidemos, sigue viva esa audiencia y, por supuesto, tenemos que trabajar en el mundo digital, pero no olvidemos que nuestra audiencia está en todos los canales, que en cada canal de una forma distinta, con un perfil distinto y buscando unos contenidos distintos. Pero busquemos, por favor, esa experiencia global, esa trazabilidad global de la gente, ¿no? Esto, en nuestro caso, al final nos permite interactuar con plataformas como esta plataforma Más, que nosotros trabajamos, que nos permite manejar este conocimiento de la audiencia e interactuar con ella. Desde ese punto de vista, a mí me gustaría hacer una reflexión un poco conceptual. Hablábamos durante el día de ayer y las ponencias de mis compañeros de panel hace un rato de la importancia que tiene el conocimiento, la importancia que tiene el llegar donde la gente quiere. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Y permítanme que no entre en datos numéricos en este momento, sino en datos un poquito más conceptuales para intentar enfocarnos y luego cada uno de ustedes lleve el concepto a sus realidades, porque cada realidad es totalmente distinta. Si queremos llegar a ese conocimiento es importante poder perfilar a la gente. Esto lo habrán escuchado un montón de veces. Es importante perfilar a nuestra audiencia, pero la única manera de perfilar a la audiencia es ofreciéndole contenidos, tanto editoriales como publicitarios, que después podamos medir. Para eso es fundamental el calificar, el categorizar nuestros contenidos, el poder etiquetar todo lo que le estamos entregando a la audiencia que nos permita después recoger esa información. A partir de ahí, lógicamente, tenemos que medir. Esto es lo que todos están haciendo. Todos están midiendo con una herramienta, con otra, de una u otra manera. Es el objetivo con medir. Desde mi punto de vista, medir es un medio, medir es una necesidad, pero en ningún caso es el objetivo. No me interesa medir por medir ni los hábitos de lectura, ni cómo trabajan, ni dónde están georreferenciados, ni siquiera cuál es su experiencia digital. Lo que me interesa de medir es a partir de ahí poder analizar. También se ha estado hablando hoy de poder analizar esas mediciones. De nada me sirve el número, nadie lo va a entender de manera fría y sin contexto. Lo importante es analizar ese número para poder sacar conclusiones. Yo pienso que tampoco ese es el objetivo, porque a partir de ese análisis, lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es segmentar mi audiencia. Podemos, una vez analizada esa audiencia, la conocemos, la tenemos perfilada, bueno, podemos segmentarla. Podemos generar grupos, segmentos de la parte de nuestra audiencia que tiene ciertos intereses o ciertos otros. ¿Ese es el objetivo? Desde mi punto de vista, tampoco el objetivo es segmentar. Nuestro objetivo, pienso que es interactuar con la audiencia. Lo que nos interesa es poder llegar a ellos, interactuar con ellos, ofrecerles cosas, contenidos, publicidad, poder interactuar, poder estar cerca y que se establezca un diálogo directo con la audiencia. Por supuesto, para esa interacción es necesario segmentar. Para segmentar necesitamos analizar, categorizar, calificar, medir. No cabe duda que es necesario todos esos pasos, pero el objetivo final, desde nuestro punto de vista, tiene que ver precisamente con la interacción, no con ninguno de los pasos anteriores que de por sí no nos van a aportar valor. Bajemos esto un poquito a la realidad. ¿Qué significa esta calificación, esta categorización, segmentación, medición? Bueno, imagínense en nuestras redacciones, en nuestras
empresas periodísticas, no solamente en la redacción. Pensemos en la redacción, pensemos en el área de marketing, en el área de publicidad, donde de alguna manera tengamos herramientas que nos permitan calificar los contenidos, que nos permitan marcar esos contenidos para que de alguna forma, a partir de ahí, podamos empezar en este ciclo de gestión de audiencias que yo comentaba. A partir de esa información, deberíamos catalogar esos contenidos y hacerlo llegar a las herramientas que está utilizando nuestra gente, nuestra audiencia, nuestros lectores. Se ha hablado mucho también de que en los dispositivos móviles, tanto smartphones como tabletas, la tendencia es una tendencia importante el uso de apps, por ejemplo, respecto al uso de navegación en webs. La gente busca más fidelidad ahí, más credibilidad, y hay una tendencia importante a esa utilización de apps. Bueno, esa calificación, esa catalogación debe llevar a la audiencia y marcarlo. A partir de ahí, tenemos que poder registrar todos esos eventos. Tenemos que poder marcar y conocer cómo es su experiencia digital, qué están manejando. Esto es lo que hacemos en nuestro caso con esta plataforma de gestión de audiencias que denominamos MAS, que lo que nos permite es registrar esos eventos para poder analizarlos de manera transversal. Esa información debemos retroalimentarla para hacer análisis, conocimiento y segmentación, como yo decía antes, tanto a la redacción como a las áreas de mercadeo, a las áreas de marketing o a las áreas comerciales, de manera que podamos entenderla, gestionarla y de esa manera poder interactuar y poder notificar a nuestra audiencia lo que queramos conseguir con ellos. Al final, de nuevo, volvemos a este objetivo de la interacción que me parece fundamental desde ese punto de vista. Sí quería, no sin entrar en números, en grandes detalles, pero sí mostrar un par de casos de ejemplo, un par de casos que yo considero de éxito, donde utilizando canales digitales, tanto smartphones como tabletas, con productos bien diferenciados, se consigue esa interacción con las audiencias y se puede ir aumentando la interacción y ver cómo responde a ese funcionamiento. El primer ejemplo que me gustaría mostrarles son visores de Breaking News, concretamente esto es un diario de la República Dominicana, Diario Libre, por aquí tenemos a gente importante del diario acompañándonos, donde han puesto en marcha visores de Breaking News en smartphones fundamentalmente, que lo que permiten es, bueno, pues las cosas habituales, ¿no? Pero canales temáticos de información, acceso a redes sociales, interacción, contenido multimedia, campañas publicitarias, lo que prácticamente todos estamos haciendo en este tipo de situaciones. Y maneja un concepto bien interesante que tiene que ver con notificaciones push. En la práctica, con hacer llegar contenidos editoriales, publicitarios a la audiencia para incentivar el consumo del contenido o para cualquier otro tipo de situaciones. Me gustaría compartir con ustedes algún análisis reciente de hace pocas semanas de cómo se comporta la audiencia en función de esas notificaciones. Los datos que están viendo son reales, yo evidentemente por discreción he eliminado el número como tal, pero sí me interesaba mostrarles las tendencias. Fíjense que pasan algunas cosas bien interesantes. Por un lado, en el momento, este primer punto, tiene que ver con la salida al aire de visores en distintas plataformas. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida en que vamos sumando plataformas tecnológicas, celulares basados en iOS, iPhones o en Android o en otro tipo de plataformas tecnológicas, vemos cómo la audiencia, el gráfico que están viendo abajo, identifica las activaciones del visor, las activaciones de la aplicación que está haciendo la audiencia, activaciones únicas en la práctica, por decirlo de alguna otra forma. ¿Cuántas veces al día los usuarios acceden a mi contenido? Van a buscar información a mi marca, van a buscar contenido a mi diario, a la aplicación que yo les he suministrado. Ese es el gráfico de abajo. Fíjense en el primer punto que yo marcaba, cómo crece la curva cuando se suman nuevos visores sobre nuevas plataformas. Pero mucho más interesante, desde mi punto de vista, tiene que ver cómo reacciona la audiencia a el envío de notificaciones. El diario envía notificaciones push a los dispositivos directas con indicación de contenidos relevantes, con breaking news en la práctica, y envían 1, 2, 3 diarias, depende de la actualidad, depende del criterio de los editores que lo manejan. Fíjense que los días que cuando
se envían esas notificaciones, se generan unos picos de audiencia, unos picos de consumo de información a través de nuestras aplicaciones, diferentes a los días que están en la parte de abajo del gráfico, que son días donde el diario no ha generado notificaciones porque ha considerado que no hay noticias relevantes o que no hay ningún otro tipo de evento que quiera notificar directamente al lector. Intentan mantener ese equilibrio entre la notificación, la interacción y el hastío que puede generar cuando a uno le llegan muchísimas notificaciones, generando además un rating de que a día de hoy, después de bastantes meses de operación, todavía el 60% de los lectores están dispuestos a recibir esas notificaciones porque las consideran útiles, porque son notificaciones que no les saturan en la práctica porque se están gestionando con criterio. Pero es bien importante, bien interesante ver cómo la audiencia reacciona a esos impulsos y además vienen a buscar el contenido a mis aplicaciones. Otro caso de éxito que me gustaría mostrarles tiene que ver justo con productos diferentes. Por ejemplo, kioscos digitales, sobre tabletas fundamentalmente o este tipo de dispositivos, donde se están planteando publicaciones enriquecidas, publicaciones híbridas, donde estamos combinando, lógicamente, el contenido enriquecido del impreso, el típico e-paper enriquecido del que se lleva hablando ya mucho tiempo, con contenido online, con información viva que puede convivir dentro de la misma plataforma, dentro del mismo tipo de producto. Esto está dirigido a otro tipo de público, probablemente, a otro tipo de situación. Este es un ejemplo del diario La Prensa Gráfica de El Salvador, que está trabajando con este tipo de kioscos digitales y buscando conseguir monetizar, por ejemplo, también a través de publicidad específica y de la venta de publicidad concreta a anunciantes concretos para este tipo de productos. Y maneja un criterio de registro de usuarios que le permite conocer quiénes son los usuarios que están interactuando con su plataforma. Pusieron en marcha una campaña, yo creo que bien interesante, donde ustedes recuerdan todos, seguro que casi todos han utilizado en sus diarios impresos las famosas raspaditas, los raspas que permitían sobre el impreso con una tarjetita impresa raspar y participar en un sorteo, participar en un concurso donde podían conseguir cierto premio y que a partir de ahí generaba normalmente un aumento de la circulación, de la difusión cuando hablamos del impreso. Este diario se planteó hacer algo similar sobre las plataformas digitales. ¿Con qué objetivo? Bueno, con múltiples objetivos, pero por supuesto con interactuar con la audiencia, pero también para poder medir la eficacia de este tipo de campañas. Plantearon concretamente, esto yo creo que fue algo, también tenemos aquí compañeros del diario que nos pueden complementar esto, pero yo creo que recordar que esto fue a finales del año pasado, primeros de este año, aprovechando más o menos las Navidades, y se decidió durante unas cuantas semanas, creo que 4 semanas concretamente, sortear un iPhone 6 recién aparecidos entre la audiencia que participaba en este raspa y gana para poderlo manejar. Uno de los objetivos era medir la eficacia de este tipo de campañas que estaban haciendo de manera interna para a partir de ahí proponer a los anunciantes el efecto de estas campañas, mostrarlo y poder conseguir ese aumento en los anunciantes y conseguir que los anunciantes entren en este tipo de plataformas, en este tipo de publicidad interactiva, donde no es sencillo todavía en nuestros mercados conseguir que vayan entrando, que vayan conociendo, que vayan creyendo y teniendo confianza en este tipo de situaciones. Esto, bueno, pues al final se planteaba sobre el soporte digital una publicidad interactiva donde el usuario podía raspar y al final esto lo que generaba es, bien como el usuario estaba registrado con su mail, iba generando un listado en la práctica, un registro de qué usuarios habían participado en el concurso a partir de su mail y de un identificador que se podía gestionar. El diario complementó esto, desde luego, con campaña de publicidad en sus propias páginas, con información editorial y, al final, con una promoción de entregar el iPhone y, lógicamente, dar cobertura editorial. En la práctica, un modelo similar al modelo que han hecho durante toda la vida en el impreso, pero llevado al canal digital. Insisto, con el objetivo, entre otras cosas, de medir la eficacia de este tipo de campañas, de este tipo de situaciones, para poder tener ejemplos reales que mostrar anunciantes. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues también de manera muy genérica, pero fíjense en el siguiente gráfico donde estamos planteando lo que sería la lectoría potencial. En la práctica, las apps, las aplicaciones que fueron descargadas
a dispositivos desde las distintas stores. Esto estaba trabajando tanto para Apple como para iOS, como para Android, en las distintas stores, cómo fue la descarga de aplicaciones, en la práctica lo que podríamos llamar la lectoría potencial. ¿Cuánta gente se interesó por tener el diario? Bueno, si se fijan en el gráfico, en la columna central están viendo las semanas, las 4 semanas acumuladas en las que se produjo la campaña, y veíamos las anteriores y las posteriores. En esas 4 semanas hubo un aumento de descargas del 168% respecto a lo que estaba viendo. Pero lo interesante de esto no es solamente el pic de descargas que hubo en un momento determinado, sino el remanente. Eso provocó que posteriormente a la campaña se mantuviera un 15% de descargas por encima de lo que se estaba descargando previamente. En la práctica conseguimos incentivar y mantener esa incentivación. No es nada diferente a las campañas sobre los medios tradicionales de papel. Los objetivos son, los resultados son similares en ese concepto. Si lo vemos desde el punto de vista de los lectores efectivos, en la práctica de la circulación digital que podríamos llamar, es decir, ¿cuántas personas accedieron a mi publicación durante los días de la campaña? Vemos que las cifras son casi un 60%. Alrededor del 58% de lectores nuevos se generaron para acceder a la campaña a través de este tipo de producto. Y de nuevo, si vemos el remanente, podemos ver que se generó un 3% más de usuarios que mantuvieron la costumbre de descargar el diario y leerlo. Son cifras que, respecto a cuando se habla de 40 millones de seguidores en Facebook, 10 millones en Twitter, pueden parecer muy chicas, ¿no? Un 3% de aumento de circulación digital. Yo les puedo asegurar que cuando uno empieza a hacer números con esas cifras, pues es sorprendente. Y son un 3% de gente con la que hemos interactuado, un 3% de gente de la que tenemos sus datos, una campaña que le podemos transmitir a los anunciantes, quizás sea mucho más monetizable que 40 millones de seguidores en Twitter. Por rematar esto, y no me entretengo mucho más, pero volviendo al ejemplo de la catalogación fundamental, para estos 2 casos de éxito que yo he planteado, piensen un poquito en la calidad de segmentación de la audiencia. Podríamos estar pensando en qué bueno sería segmentar y conocer cuántos lectores tenemos a los que les interesa el deporte, o cuál es el grupo de lectores a los que les gusta el cine. ¿Qué audiencia tenemos en Miami? ¿O qué lectores interactuaron con la campaña de publicidad que publicamos? Por otro lado, podríamos tener otro tipo de planteamiento de segmentación de la audiencia. Y si conocemos el segmento de la audiencia que vive en Miami, que además son fans de los Dolphins, y que en la última semana interactuaron con la publicidad de Ferrari, que es lo más habitual en Miami, por otro lado. En 2 días he visto más Ferraris que en toda mi vida, probablemente por las calles de Miami. Es decir, son 2 formas de segmentar la audiencia. Una segmentación solamente lineal, una catalogación solamente lineal, o también una catalogación neuronal, donde vamos a conseguir una calidad en ese conocimiento, una calidad en esa segmentación mucho más profunda. Eso al final nos permite manejar con mayor calificación una mejor segmentación y un mayor conocimiento de las audiencias, como estaba diciendo, que nos permite construir nuestro modelo de negocio pasito a pasito, escalón a escalón. Esa catalogación que yo decía nos tiene que permitir gestionar un mejor conocimiento de la audiencia. A través de ese conocimiento podremos fidelizarla, y si la tenemos fidelizada es donde realmente vamos a poder monetizar a nuestra audiencia y no de otra manera. Esa escalera de conocimiento, esa escalera de modelo de negocio es lo que nos permite construirlo y es lo que nos va a permitir, desde nuestro punto de vista, monetizarlo. Muchas gracias.